Bueno, vamos a dar inicio a este primer panel de la mañana de esta sala que es infraestructura para la producción. Buenos días a todos y a todas, gracias por acercarse. Bueno, en este panel la idea es contar de los sectores estratégicos con los que cuenta la Argentina y en particular la provincia de Buenos Aires, que son estratégicos no solo para nuestro país, sino también para la región. Y la verdad que estos sectores tienen el potencial de desarrollarse en algunos de los puertos públicos de la provincia. El objetivo obviamente de este panel es poder escuchar de especialistas el estado de situación de este sector, de estos sectores en particular, la potencialidad, su vinculación con las cadenas productivas y logísticas. Y bueno, y tenemos expositores y expositoras, expositor y expositoras de gran envergadura y experiencia en estas temáticas, así que los vamos a presentar para que nos cuenten un poco. Bueno, en primer lugar tenemos a Cintia Gasparini. Ella es licenciada de Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es directora del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de José C. Paz y docente de Economía y Macroeconomía en UNPAS, UBA y programas de posgrado. Dirige la Diplomatura en Desarrollo Económico Local y es directora y editora responsable de EC, Revista de Administración y Economía. Además, se desempeñó en el Ministerio de Economía de la Nación en calidad de asesora y luego directora nacional de coordinación con foros y organismos internacionales. Buenos días, hoy también nos acompaña Pedro Guasiesco, siempre nos acompaña, es un honor tenerte, Pedro. Es presidente de Astillero Río Santiago y secretario general del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires. Y en el ámbito gremial es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, Servicios Afines, FETIA-CTA, y es secretario de Investigación, Proyectos y Estadísticas de la CTA de los Trabajadores. Y también está con nosotros Fernanda Raggio, es vicepresidenta de Exploración de YPF, es geóloga por la Universidad de Buenos Aires, con más de 25 años de experiencia en la industria. Se unió a YPF en 1998, donde lideró proyectos exploratorios onshore y offshore de Argentina, y proyectos de New Ventures Internationals en Uruguay, Guyana y Surinam, entre otros. Fue vicepresidenta de Upstream Convencional en YPF, gerente ejecutiva de exploración y gerenta de especialidades técnicas. Actualmente lidera los equipos de exploración del offshore argentino e internacional, de la exploración no convencional de Vaca Muerta y Palermo Aike, así como también el de exploración de litio. Sin más preámbulos, entonces, Cintia, te escuchamos. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Mi idea de la presentación es hacer un marco amplio, conceptual, sobre la relación que tienen las grandes inversiones, especialmente la de inversión extranjera, y el desarrollo, para darle marco a pensar un poco cómo la inversión extranjera, las grandes inversiones en general, dónde se localizan, por qué y cómo eso afecta a la matriz productiva y por lo tanto afecta también la estrategia, incide en la estrategia de desarrollo de un país, de una provincia, de una región. Por allá, ¿no? Bueno, sabemos que nuestro país, nuestra provincia también, todavía no ha concluido un proceso de desarrollo y los desafíos siguen latentes. Y sabemos también que el camino o las recetas para el desarrollo podemos estudiar, investigar, analizar qué funciona en otros países, en otras regiones, pero no deja de ser un proceso idiosincrático, en el sentido de que cuando uno piensa el desarrollo, lo que está pensando es en modificar lo que se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Eso es, en definitiva, la gran pregunta para pensar una estrategia de desarrollo y, por lo tanto, involucra configuraciones productivas, diferentes actores, negociaciones, ganadores y perdedores. Por lo tanto, eso es tan local, tan regional, tan propio de cada país, que es muy difícil extrapolar recetas universales, sino que uno tiene que ir haciendo su propia receta, encontrando algunas particularidades y algunas cuestiones que sepa o que vaya investigando que funcionan mejor o peor para avanzar en ese proceso.
Hay mucha investigación sobre factores que determinan el desarrollo, hay mucha investigación en Argentina, en América Latina, escuelas económicas que han dedicado mucho trabajo a investigar estos temas y hay algún consenso, a veces últimamente puesto un poco en cuestión, pero hay algún consenso en que para que Argentina se desarrolle en particular, tenemos que tratar de avanzar en resolver la restricción externa y no depender únicamente de la exportación de productos que tienen precios internacionales, necesidad de agregar valor a la producción, el rol de la industria, el rol de la modernización de la estructura productiva a través de la ciencia y la tecnología. Y también, algo mencionaba ayer el ministro Javier Rodríguez en la apertura de este congreso, también hay un consenso en que cuando uno transforma una estructura productiva para reorientar un proceso de desarrollo es un proceso muy largo, de muy largo plazo y por lo tanto cambiarlo, transformarlo, interrumpirlo puede ser muy costoso y difícil de revertir. Con toda esta introducción lo que quería ahora es introducir qué hacemos o qué hace la inversión directa, las grandes inversiones en este proceso y por qué la inversión directa juega un rol fundamental en el proceso del desarrollo de los países. Inversión directa es cuando una persona física o jurídica, una empresa residente de alguna economía decide invertir a largo plazo en una empresa de otra economía. Básicamente lo que tiene como característica que la diferencia de la inversión de cartera o la inversión de corto plazo es que tiene una vocación de permanencia, un interés duradero en residir en la región. Por lo tanto, le quita esa volatilidad que tienen los flujos de capitales que ingresan de corto plazo. Una vez que se realiza la inversión, esto es un poco técnico, pero es un poco para enmarcar cuestiones que tenemos que entender para saber esta relación entre la inversión directa y el desarrollo. Pero una vez que se realiza la inversión, todos los flujos que provienen de las empresas matrices o de otras filiales hacia el país se registran como un ingreso de capitales en la cuenta financiera, lo que llamamos la balanza o el balance de pagos. Pero también los flujos de inversión directa generan rentas de esa inversión que van a contribuir negativamente en el balance de pagos a través de la cuenta de intereses o rentas de la inversión o de la cuenta de, utilidades y dividendos, que va a generar una salida de divisas por la cuenta corriente. Y para entender las principales motivaciones, las lógicas que generan, que determinan que una inversión directa decida insertarse en un país, son las más importantes: completar o tener parte de las cadenas de valor internacionales en alguna localización en particular, porque les es más eficiente, especialmente en el sector manufacturero; ampliar mercados, tener más demanda a través de insertarse en mercados nuevos y, en el caso de los recursos naturales, aprovechar las oportunidades que generan los descubrimientos, nuevos yacimientos y a veces el bajo costo de extracción de recursos naturales que sabemos que son sectores con menor valor agregado. Tenemos en la literatura mucho sobre lo bueno y lo malo de la inversión directa. Pero en general se concluye que la inversión directa en los países de América Latina no tuvo una gran contribución a fortalecer ni a disminuir la restricción externa ni a fortalecer su matriz productiva. Pero sin dudas genera un gran ingreso de divisas en el momento de la inversión y en todos los flujos siguientes que la empresa decida o reinvertir o ingresar desde sus casas matrices. Ese flujo de inversión en muchos países de América Latina ha realmente sido fundamental para solventar el déficit estructural de la cuenta corriente que tiene este tipo de países. Incluso a veces en algunos países ha contribuido más que la deuda, ¿sí? que tomar flujos, el ingreso de capitales por deuda externa. También se le reconoce potencial para, obviamente, desarrollar proyectos de gran envergadura que necesitan montos de capitales mucho más grandes y, por lo tanto, a veces la inversión directa viene a contribuir en ese sentido. Promover encadenamientos productivos, insertar a ciertas empresas del país en cadenas internacionales de valor,
Se le reconoce una posibilidad, un potencial de transferir conocimientos y tecnología a las empresas locales y a los empleados en el país. Puede cambiar, de hecho la cambia, vamos a ver cómo la cambia la matriz productiva de unos países, y también obviamente como cualquier política de demanda, la inversión genera actividad económica y empleo casi siempre formal, porque son empresas extranjeras. Por lo tanto, podría tener una contribución positiva al crecimiento económico. Sin embargo, lo que se concluye en la literatura es que no han logrado nuestros países de América Latina utilizar la inversión directa como una posibilidad de cambio estructural y de diversificación de la matriz productiva y por lo tanto de desarrollo. Y esto puede ser porque la inversión directa tiene problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, uno de los principales es lo que mencionaba antes, que tiene que ver con la remisión de utilidades y dividendos e incluso el pago de intereses por deuda externa. Muchas de las empresas que se radican toman deuda con el exterior, especialmente deuda comercial con las otras filiales o con sus casas matrices, entonces se genera esta salida permanente por la cuenta corriente de utilidades y dividendos y de rentas de intereses. Esto lo han analizado muchos autores y el estructuralismo también lo ha dejado muy claro hace muchísimo tiempo, que puede ser clave en algún momento determinado el ingreso, pero tiende a largo plazo a generar una dinámica negativa si no cambia la matriz productiva o la restricción externa. Esta IED en América Latina también ha implicado el crecimiento de importaciones, especialmente porque la mayoría, se le critica que la inversión en el sector manufacturero en especial tiene una propensión a importar muy grande. Incluso hasta el doble de las empresas nacionales han concluido algunos estudios, lo cual significa que además genera un crecimiento del componente importado de la producción. Y también se le critica que cuando la inversión directa se aloja en los sectores más primarios y extractivistas, lo que tiende a hacer es a primarizar, o sea, cómo modifica la estructura productiva poniendo más peso en la producción de recursos naturales y de bienes primarios, que lo que implica es también primarizar las exportaciones, lo cual todo esto contribuye a, más que relajar la restricción externa, a consolidarla e incluso a hacerla más fuerte, ¿no? Que es esta restricción que tenemos los países de América Latina para crecer por el tipo de estructura productiva que tenemos. También varios autores cuestionan la virtud de la transferencia tecnológica. Muchas empresas no operan de la misma manera o no usan la misma tecnología en sus casas matrices que en las filiales que tienen en los países, y que el grado de absorción de los países de la transferencia tecnológica depende mucho de cómo está insertada esa empresa en el proceso productivo local y demás, con lo cual tampoco está asegurado un gran proceso de transferencia tecnológica. Por lo tanto, la IED puede resolver traer grandes inversiones para proyectos de gran envergadura, puede relajar en algún tiempo la balanza de pagos, pero sabemos que no cualquier IED es la que queremos si queremos pensar la IED en un proceso de desarrollo. Y lo que también cita la literatura y todas las investigaciones al respecto es que la inversión directa aporta el desarrollo siempre que esté inserta y pensada en un plan de desarrollo productivo y nacional, y que las políticas públicas, especialmente las políticas de incentivos que suelen hacerse para atraer inversión directa, estén dirigidas y apunten incluso que haya discrecionalidad en orientar estratégicamente en qué sectores y con qué objetivos entra la IED en el plan de desarrollo local. Bueno, ahí hay unos datos para tener en cuenta en América Latina. El año 2022 es récord de inversión directa en América Latina, se recupera fuertemente después de pandemia. Aún así, América Latina es la última región del mundo en recibir inversión extranjera directa. En la distribución sectorial, que un poco nos habla de esta relación entre la inversión y la estructura productiva, lo que vemos es un gran peso de los servicios, siempre. En Argentina pasa lo mismo, ahora vamos a ver un poquito.
Y también la tendencia va cambiando en el medio, pero siempre servicios, luego industria y luego recursos naturales. También hay ahora hay mucha investigación en torno a la inversión directa en energías renovables, que es un sector que viene creciendo en todo el mundo. Lo que vemos ahí es que la participación de los flujos en inversión en energías renovables pasa de un promedio del 11% entre 2006 y 2010 a 40% en 2022, pero no es América Latina el destino más buscado para este tipo de inversiones, con lo cual, dado el momento de transición energética global, sería bueno también prestarle mucha atención a la inversión en este sector. Esa es la inversión en Argentina, vemos gran volatilidad, podemos hablar un montón de lo que pasó en los 90, con las privatizaciones, que fueron grandes flujos de inversión directa, luego los 2000 también con grandes flujos de inversión directa, a recursos naturales, minería especialmente, donde ya había un régimen de incentivos de minería de la convertibilidad, un poco no tan benévolo como el RIGI, pero también con muchas características similares, y también inversión en el sector automotriz y en el sector cementero y alimenticio, y ahí, solo por mencionar dos cosas, se le reconoce a la inversión directa de Argentina de los 2000, se le reconoce una fuerte primarización de las exportaciones, sobre todo por la parte de recursos naturales, exportación de productos que no tienen valor agregado, y en el caso de las manufacturas, especialmente en el sector automotriz, se ha analizado mucho la gran dependencia de insumos importados. Argentina pesa entre el 2 y el 7% de los flujos de América Latina. El que más recibe flujos es Brasil, con el 40%, luego México con más o menos el 20%, Argentina siempre está entre el 4, 5 y 7%. Ahí está por sector, lo que vemos es un poco lo mismo y tengo que ir terminando. Esta filmina es bastante ilustrativa porque lo que muestra es la cuenta de rentas de la inversión directa de la balanza de pagos, y lo que vemos es que es estructuralmente negativa en Argentina, y en América Latina, que es el gráfico de la derecha, contribuye muchísimo al déficit de cuenta corriente estructural que tienen los países de América Latina, con lo cual es un tema importante. En este sentido, las recomendaciones de políticas son que las políticas de incentivos a la inversión directa tengan en cuenta el plan de desarrollo, que dejen instrumentos legales a potestad de los países para poder dirigir esa inversión directa, y para no aceptar el poder de veto, le dicen algunos autores, que tienen las empresas transnacionales sobre las políticas públicas locales, aumentar lo que tiene que ver con energías renovables o darle un rol potencial a las energías renovables en este contexto, coordinar con los diferentes niveles de gobierno. Son todas recomendaciones de políticas para estos regímenes de incentivos de inversiones. Entonces, en este tiempo en particular, nos cabe terminar preguntándonos qué pasa con el RIGI, ¿no? Que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones y que claramente, y es lo que vamos a terminar concluyendo, no sigue ninguna de las recomendaciones y no genera la inversión directa que necesitamos para el desarrollo, o no generaría o no tiene ese potencial a priori. Falta la reglamentación, está aprobado, tiene algunos sectores estratégicos que están citados en el régimen, pero hay parte de la ley que implicaría que cualquier inversión grande pudiera adherirse al régimen. No tiene un control sobre posibles modificaciones de los planes de inversión, beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que no tienen ningún tipo de inversión y que incluso son más fuertes que los beneficios que proponía la ley de la convertibilidad para la minería, porque se agrega ganancias, se agregan muchos beneficios en ganancias, disponibilidad de divisas, no hay derechos de exportación, se puede importar cualquier tipo de bien, insumo o maquinaria sin ningún tipo de impuesto, ni impuesto país, ni tasa estadística, ni derechos de importación, no hay restricciones ni cuantitativas ni cualitativas, con estabilidad por 30 años. Las provincias y los municipios están condicionados porque no pueden
ir en contra de la ley nacional. Ahí fue cambiando un poco el texto de la ley, pero el espíritu es el mismo. No tiene ningún encadenamiento con la producción nacional, no tiene ningún tipo de exigencia de coordinación con proveedores locales. No hubo involucramiento de los niveles de gobiernos provinciales y subnacionales para la elaboración de este régimen. No hay ninguna consideración sobre el medio ambiente, no hay, por supuesto, sobre poblaciones posiblemente afectadas menos y seguramente implique mayor concentración. Con lo cual, para ya terminar, sabemos que la estrategia de desarrollo de un país, de nuestro país, no está terminada, es un proceso constante de revisión de qué políticas y qué tipo de orientación de políticas nos puede generar un desarrollo sostenible y productivo que Argentina y la provincia de Buenos Aires no han alcanzado por ahora. Lo que vemos en la evidencia empírica es que la inversión extranjera directa podría colaborar, pero no ha colaborado en América Latina, ni mucho menos en Argentina, sino que ha acentuado el patrón primario y el patrón de primarización de las exportaciones y de la producción de nuestros países y por lo tanto incrementado la restricción externa o estos problemas de la balanza de pagos. Por lo tanto, es fundamental los regímenes de política y en ese sentido el régimen de incentivos, que es una política de atracción de inversiones, creemos que no es para relajar los problemas históricos de la inversión directa, sino que los refuerza. Bueno, esa era toda mi presentación. Creo que llegué al tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia, por esa contextualización histórica de la inversión extranjera directa en la que se insertan estos proyectos estratégicos. Y ahora le damos la palabra a Pedro Guasesco. Bueno, gracias. En principio, agradecer a Juan Cruz, siempre acá atento, y al ministro por permitirnos estar acá en el panel y poder expresar un poco lo que estamos pensando, ¿no? A ver, acá. Tengo que usar esto. Ahí está. Bueno, siempre es importante cuando uno quiere contextualizar alguna cuestión de gestión, ver un poco la cuestión global, ¿no? Más teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la construcción naval, la infraestructura metalmecánica de gran porte, y esto también ligado a nuestra infraestructura de puertos en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera es el motivo de este panel, ¿no? Hoy el 94% de la producción, como acá lo dice la Filmina, está concentrada en Asia, y de ese 94%, un 44% en China. Y este es un tema a tener en cuenta. Ahí interfiere la cuestión geopolítica, la decisión de algunos actores, fundamentalmente del complejo productivo anglosajón y europeo, de deslocalizar cuestiones importantes de producción de China y trasladarla a otros escenarios, que pueden ser el sudeste de Asia o puede ser volver a Estados Unidos, depende del resultado de la elección en Estados Unidos, o inclusive en algunas otras áreas. Eso me parece que es importante destacarlo porque es, más allá de que nosotros no lo podamos ver en este momento, es una ventana de oportunidad muy grande. Obviamente también con esta cuestión está ligado, y que obviamente impacta directamente sobre el sistema portuario y sobre la construcción naval. Se prevé un crecimiento anual de 3.5 en la construcción naval debido a los condicionamientos de las normativas internacionales con respecto a puntos ambientales. O sea, ningún buque de más de 25 años podrá estar navegando por aguas internacionales después del 2035. Esto es lo que explica este proceso que ya viene sucediendo de hace unos años y va a continuar en esa dirección. Ahí le tenemos que agregar que cuando un poco el que hizo este estudio lo hizo en su momento hace unos años atrás, ahora la cuestión del conflicto geopolítico en Europa del Este también lleva que tenga impacto en la construcción naval sobre el sistema de defensa que hasta ahora no lo tenía. Entonces, la especulación que había desde el punto de vista de la actividad comercial con la utilización de grada e infraestructura
eso cambia radicalmente porque hay otras prioridades en algunas áreas, ¿no? Entonces este tema me parece que es clave y a la vez también le podemos agregar ahora, también que es muy importante para el sistema portuario y las construcciones navales, tanto en el tema de construcción como de servicio, la cuestión que está sucediendo en el Canal de Suez, o sea, el Medio Oriente, que es por un problema de conflicto de la geopolítica ahí interfiriendo directamente y claramente en esa situación, y también después hay limitantes que tienen que ver con el nivel de volumen de crecimiento de las embarcaciones, con la cual encuentran límites, lo ha encontrado en el Canal de Suez con ese bloqueo que hubo con el buque de Evergreen, que estuvo paralizado el Canal de Suez durante bastante tiempo, y ahora en los últimos 2 años se agrega lo del Canal de Panamá por cuestiones climáticas, ¿no? El impacto ambiental lleva a que eso. Bueno, ¿esto qué significa? Que me parece que ahí hay un punto que es importante a considerar para la Argentina o para la región, para Sudamérica, inclusive para el sur de África. Lo que antes estaba en un extremo, la logística naval, hoy no está en un extremo, está en el centro, está en el medio. O sea, el Cabo de Horno y el Cabo de Buena Esperanza se convierten en un punto intermedio del tráfico de la logística naval a nivel global. Volvemos a la situación del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, ¿no? Entonces, de esa etapa de la globalización europea con el descubrimiento de América y, bueno, entonces hoy estamos en una situación distinta, pero se vuelve a recuperar ese escenario y obviamente si también vemos la estrategia geopolítica de China, también va en esa misma dirección. Entonces, me parece que eso es un tema para poner en contexto, que hay toda una serie de oportunidades que se nos abren y deberíamos poder aprovecharlas. Acá un poquito, para nosotros la industria naval y el sistema portuario, bueno, tiene que ver con la consolidación del proyecto nacional de fines del siglo XIX. Ahí se puede haber todo un debate político, pero es innegable que la relación centro-periferia de Argentina con Inglaterra, proveedor de materia prima, tuvo una consecuencia de una infraestructura muy potente para poder garantizar ese tema. Entonces, más allá de las evaluaciones políticas que podamos hacer, puertos, ferrocarriles, diferentes tipos de infraestructuras importantes se desarrollaron en esa etapa y bueno, eso produjo un salto desde el punto de vista de la productividad y de la economía de nuestro país, que no es el motivo de mi presentación, pero sí es importante para destacar que cuando se abren saltos tecnológicos y productivos por los cambios que están pasando, como pasó justamente en ese momento de lo que sería la industria del carbón, la electricidad, la segunda revolución industrial, la Argentina tuvo una puerta, una ventana de oportunidad y la aprovechó, ¿no? Inclusive no hay que dejar de ver también que en la política de aseguramiento de la región por parte de Estados Unidos, esa élite puso 2 no, el Congreso de Washington de Unión Aduanera y Congreso en 1882 y Congreso en Río de Janeiro en 1906 de Unión Monetaria. Entonces hay un antecedente de proyecto soberano y de autonomía. En el mismo momento podemos también decir que la provincia de Buenos Aires es una consecuencia en ese momento, ¿no? Y tuvo en ese momento un proyecto provincial, ¿no? Cuando se construyó la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, y en tanto esas infraestructuras en la provincia están ligadas a ese proceso, inversión pública ligada a esta cuestión internacional. Bueno, por otro lado se suma lo de la cuestión de la base naval de Puerto Belgrano, que tiene que ver con la política de defensa. Bueno, si esto crece y es importante, genera también la necesidad de la defensa. Bueno, el otro paso es lo de 1922 con la cuestión de YPF y el desarrollo de YPF cumpliendo un papel sumamente importante, el desarrollo nacional, las destilerías, las infraestructuras, los gasoductos, ¿no? Se han construido gasoductos y oleoductos en la década del 30, ¿no? Con mucho menor tecnología que la que hay hoy y se han hecho, ¿no? Y la Argentina en eso fue vanguardia. La creación de la Marina Mercante más después, el astillero Río Santiago en el 53, con el paradigma de construir embarcaciones de 0 al 100% localmente, como era el modelo productivo de ese momento, ¿no? Bien, a lo que voy, para no alargar demasiado este tema, es en el 93, con la política neoliberal,
destrucción, de privatización de YPF, desmantelamiento de toda la estructura del Estado con estrategia de largo plazo, y en el caso del astillero pasa a la provincia de Buenos Aires por la pelea y la lucha de los trabajadores, y obviamente una estrategia del gobierno provincial que decidió sostener el astillero como un activo público. Hoy es un ente provincial, y la definición de cuál es la función que tiene que cumplir, este es un poco el desafío, ¿no? Porque del 93 para acá es como un barrilete sin rumbo en la cuál es la función dependiendo de cuál era la política del Estado Nacional. YPF no tiene flota, ELMA no existe, empresas públicas que necesitaban embarcaciones tampoco existe, política de defensa después de la guerra de Malvinas tampoco, o sea, obviamente la política de la guerra de Malvinas deterioró el presupuesto de defensa, y obviamente también la desaparición de los otros instrumentos. Entonces, este es un poco el marco, esta es la situación. Este es el escenario, que no tiene tampoco mucho sentido que yo lo describa, está ahí en la presentación, pero un poco la idea es cómo podemos hacer en la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia con mayor cantidad de habitantes, con la mayor producción industrial, con la infraestructura de ciencia y tecnología, con universidades, con puertos importantes, cómo podemos aprovechar esa infraestructura y generar un cambio de paradigma, que un poco ahí habría que verse como la provincia de Buenos Aires tiene un desarrollo de una política autónoma. Por eso nombré lo de Carlos Tejedor al inicio, podrían nombrarlo de Allende en la década del 60. No digo lo de Mercante y Perón, porque ahí tendría que coincidir la política del Estado Nacional con la provincial. Ojalá podamos estar en esa situación, pero hoy no es la realidad, por lo menos por ahora no es la realidad. Bueno. Una de las oportunidades, desafío para la provincia de Buenos Aires sería conformar entre el conjunto de consorcios portuarios de la provincia una campaña de dragado plurianual, pensado en 8, 9, 10 años, lo que sea necesario, para garantizar que en función de eso, en principio, garantizar un amesetamiento de los costos del dragado para los puertos. Segundo, evitar interferencia en la utilización de la draga nacional o equipos que están nacionalizados en el país y que es una constante de conflicto entre los diferentes consorcios portuarios, porque, bueno, al no haber una política en común, cada uno trabajar de manera aislada, se produce este problema. Y la otra cuestión es lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar equipamiento nacional. Ahí en el tema del equipamiento nacional, desarrollar equipamiento nacional y nuevo es sumamente importante. Circula por muchos lados, bueno, ¿cómo reparamos equipos antiguos? Bueno, yo soy ingeniero electrónico, recibí en la UTN de Avellaneda, he trabajado toda mi vida en mantenimiento y tengo absolutamente claro cuáles son las diferencias entre usar equipo usado de 20, 30, 40 o 50 años de antigüedad con equipos que tienen la última tecnología. No es lo mismo una draga que puede estar en tiempo real haciendo la batimetría, pasándolo y subiendo en datos y ajustando los momentos de trabajo. No es lo mismo una draga que tiene el equipo de propulsión moderno, que contamina menos el ambiente, las condiciones ambientales para que trabaje el personal, porque no es lo mismo estar en una habitación con aire acondicionado dentro de la draga que estar en alguno de los habitaciones que tienen draga que tienen más de 50 o 60 años. Entonces, a veces en estas cosas hay que hablar teniendo en cuenta las cuestiones ambientales, las cuestiones laborales, las ambientales, los costos en el uso de combustible, también en la cuestión del mantenimiento y cuál es la tecnología que usa. Entonces, creo que en esto la cuestión es ir a equipamiento nuevo, moderno, que esté en condiciones de dar respuesta a este tema. Esta es una opción para la provincia de Buenos Aires, poder tener un desarrollo y generar la empresa de dragado provincial, que puede ser o apalancar a un privado, o puede ser mixta, o puede ser pública. La alternativa dependerá de la circunstancia, el momento y la voluntad, pero me parece que es un camino que es sumamente importante tenerlo, y eso tiene, ya que si se planifica, tiene la posibilidad de tener el apalancamiento financiero real, genuino y consistente. Sí. Bueno, también en la misma línea, acá sí entra en clave la cuestión financiera, pero no hay ningún impedimento para que se pueda construir una línea marítima provincial, se puede acordar con otras provincias,
Ahí el problema es el financiamiento, que hay que buscar o financiamiento nacional o internacional o privado, pero es un tema que se puede trabajar existiendo la decisión y la voluntad. No agregué en la filmina lo del tema de la cuestión que tiene que ver con un operador ferroviario de última milla para atender las necesidades de logística entre los puertos, zona franca y operadores del sector petroquímico que necesitan ese tipo de infraestructura, ¿no? Bueno, esto va a haber acá una especialista más importante, digamos, en este tema, así que lo voy a hacer muy rápido. Escenario y oportunidad. En principio, primera cuestión. La cuestión del offshore no es un tema solo de Mar del Plata, más allá de que estamos en Mar del Plata. Es un desafío para la provincia de Buenos Aires fundamentalmente y toda su infraestructura productiva, con la construcción de embarcaciones, la proveedores de servicio. Es un desafío para toda la infraestructura universitaria y el desarrollo de los profesionales en la ingeniería. Es un desafío también para todo lo que tiene que ver con, bueno, volviendo a la redundancia, con todas las construcciones de embarcaciones, que acá viene, esto no lo voy a seguir porque, digo, tiene, este es el estudio de la FIUBA, que se sacaron algunas conclusiones con todo lo que permitiría este desarrollo, pero fundamentalmente voy a ir a un tema que sí me preocupa, que es que la Argentina tiene un marco productivo en la provincia de Buenos Aires, en el país, muy superior a lo que tenía Brasil en el 2001. El estudio de la FIUBA nos plantea este tema y entre las embarcaciones de menor tamaño a la más importante, la FPSO, que vale como 3.000 millones de dólares, está lejos de nuestras posibilidades en el corto plazo, pero no en el mediano y largo plazo. Pero la que está en rojo en el gráfico, que son todas las embarcaciones de suministro, los supply de diferentes tipos, equipo, producto, transportación de gente, de seguridad, de medicina, de lo que se les ocurra, que son embarcaciones que están entre los 60 a 110 metros de eslora, y nosotros tenemos infraestructura en la provincia de Buenos Aires para hacerlo. Tenemos en este momento grada libre el astillero Río Santiago, el otro astillero público Tandanor también estaría en condiciones. Hay inversiones que se hizo el sector privado acá en Mar del Plata que llegan hasta los 80 metros. Estaba pensado más en los poteros, pero pueden ser parte de este desafío, ¿no? Tanto las inversiones que hizo con el grupo Contesi y SPI, y se puede alentar a que otros grupos también colaboren. Y una forma de encarar esto, que lo estamos viendo como que para poder resolver este tema, es si agarramos a cada astillero, cada infraestructura en forma individual. Obviamente acá son fotos de algunas de las embarcaciones para que vean que están algunas dentro de las posibilidades, 98 metros, 83 metros, las mangas son adecuadas para la infraestructura que existe, o sea, sería lamentable que no aprovechemos la infraestructura que está. Para poder enfrentar este desafío, la idea, el planteo es conformar un consorcio de colaboración. Entre las privadas se hace una UTE, pero a las varias entes públicos o empresas públicas o universidades, o inclusive empresas privadas, astilleros internacionales o proveedores de equipo, tranquilamente podríamos conformar un consorcio de colaboración, que eso estamos conversando con algunos actores, y la idea es que ese consorcio de colaboración sea el que impulse y tome la iniciativa para poder ofrecer al desafío que es el offshore, que es para dentro de unos años, pero para dentro de unos años hay que prepararse ahora, hay que empezar ahora, y es necesario tener la propuesta para que las empresas que van a actuar como operadores en las áreas que se está queriendo investigar y desarrollar, los tengan en cuenta. Obviamente al componente productivo de la provincia de Buenos Aires le falta una parte que tiene que ver con el que provee el servicio de logística marina, o sea, el que llega hasta el lugar de la plataforma, el barco, el drill, y eso también me parece que es una parte del desafío para conformar una asociación con los actores que están actuando a nivel nacional y que existen, algunos existen, tienen debilidades estructurales, todos tienen debilidades estructurales, pero creo que claramente trabajando en conjunto y de manera colaborativa es posible que la provincia de Buenos Aires tenga un desarrollo autónomo en esto y nos plantee claramente la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires sea Noruega y no Nigeria. Me parece que este es el desafío y a dónde tenemos que apuntar. Esta es una oportunidad, bueno, ya lo planteé esto acá, lo del consorcio de colaboración, está a disposición después este trabajo, pero la idea
es absolutamente sostenible, sustentable, y creo que hay que trabajar decididamente eso. Si tenemos un proyecto nacional, también tenemos que tener un proyecto provincial. La Argentina va a entrar en una etapa y en un desafío en la cual vamos a necesitar que tengamos la macroeconomía, un Estado nacional sostenible, autónomo y soberano, pero también es importante que las provincias tengan ese perfil, y ese es un camino con el cual hay que trabajar y lograrlo. Esta puede ser humildemente una herramienta en esa dirección y en ese camino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Como siempre, algunos títulos nos dejas para reflexionar. Fernanda Raggio, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Cruz. No se ve todavía, ¿no? Bueno, igual quería, antes de empezar la presentación, tengo unas placas que me van a ayudar a transmitir el mensaje y a contarles un poco del offshore. Primero quería agradecer a todo lo que permitió que este año tengamos las actividades que nos habíamos trazado, que eran compromisos y que quisimos asumir y vamos a seguir asumiendo en adelante. Subsecretaría de Puertos de la provincia, el Consorcio del Puerto de Mar del Plata, Prefectura Naval, Aduana, Base Naval, el Clúster de Energía, la UTN. Todos estos actores contribuyeron para que hayamos ejecutado una actividad impecable. Después veamos los resultados, pero realmente fue muy importante tener el apoyo para llevar adelante estas actividades que hacía mucho tiempo que no hacíamos, y en el caso del pozo de aguas ultraprofundas es la primera vez que se hacía en Argentina. Con lo cual vamos a hablar, yo estoy a cargo del offshore en YPF, con lo cual vengo trabajando hace muchos años en esto, y vamos a contar un poquito lo que tenemos para expresar acerca de lo último que hemos hecho y lo que queremos hacer en adelante. Bueno, primero, ¿por qué estamos explorando, no? Muchos se preguntan, se habla de transición energética, tenemos Vaca Muerta. La exploración en el contexto energético global es una oportunidad para los países, y sobre todo para Argentina y para Latinoamérica, de explotar nuestros recursos naturales para generar valor para el país. Y eso se hace, el primer eslabón de la cadena de valor en la industria es la exploración. Y la exploración asume riesgos financieros. Sabemos que lo que hacemos no tenemos el 100% de certeza que nos vaya a salir. Pero las compañías estamos acostumbradas, y en exploración es parte de nuestro cotidiano, asumir esos riesgos y decir, el premio es grande, pero sabemos que las chances de que ocurran a veces son muy bajas. Y así y todo, vamos para adelante con inversiones que realmente son muy elevadas y que se necesitan de compañías internacionales para abordarlos. Por lo tanto, esta posibilidad de transformarnos en un país exportador no es algo que lo ponemos en un título, es algo que estamos convencidos, lo sabemos porque conocemos los recursos que manejamos. Así como hoy tenemos el programa 4x4 en la gestión actual de YPF y que queremos cuadruplicar el valor de la compañía, eso sabemos que lo podemos hacer de la mano de Vaca Muerta, que fue un proyecto exploratorio que comenzó allá por el 2008-2009, cuando empezamos a ver que nuestros campos declinaban y teníamos que buscar alternativas para poder revertir ese declino. Y así buscamos oportunidades en algo que era totalmente disruptivo, como el no convencional, que ya se empezaba a ver en Estados Unidos. Con lo cual, lo que quiero transmitir con esto, no voy a hablar de Vaca Muerta, que hoy es una realidad y un driver estratégico para el país. Quiero transportarme a ese 2010, cuando hicimos el primer pozo de Vaca Muerta en exploración, estábamos en el equipo trabajando con eso, a todo lo que tuvimos que hacer para explicarle, no solo a la compañía, sino a la sociedad, a la provincia de Neuquén, qué era lo que queríamos hacer. Y en ese sentido estamos en estos años haciendo lo mismo para el offshore. Estamos lanzando un proyecto en el que en Argentina no somos líderes hoy en aguas ultraprofundas, es la primera vez que abordamos eso. Por lo tanto, contribuir desde exploración en estos proyectos es un pilar estratégico que nosotros tenemos en generar proyectos de alto impacto. Hoy todo compite con Vaca Muerta, que es un proyecto
a nivel mundial, con lo cual lo que tenemos para aportar desde exploración tiene que ser de una envergadura que sea de alto impacto. Eso es lo que necesita el país y que necesitamos en la compañía también. Este es el mapa del offshore argentino. Ahí pueden ver unos polígonos rojos, que son las áreas en las que está YPF. En donde está el nombre de la compañía es porque es operador. Estamos en todos esos bloques, fíjense en el offshore norte y también en el offshore sur, en la cuenca austral y en Malvinas también. Y tenemos el primer bloque que se ve más al norte, es el bloque en el que hemos ingresado el año pasado, firmamos en diciembre, en Uruguay, el offshore de Uruguay. Se llama OFF5 y ahí YPF está al 100%. Luego, a continuación, yendo hacia el sur, tenemos el bloque CAN 102, ahí estamos en sociedad con Equinor, opera YPF y estamos 50-50 cada uno. Ese es el bloque que luego les voy a mostrar unas imágenes que hemos realizado la sísmica este año y todavía, un poco para entender, ¿se acuerdan que estuvimos con audiencias públicas y demás? Hoy todavía ese dato falta procesarlo, el procesamiento sísmico, y todavía hoy no está en la pantalla de los geofísicos para interpretar. Eso es un proceso que en los próximos meses lo vamos a tener y ver qué tenemos en el 102. El CAN 100 ya tenía una sísmica desde el 2006, que la habíamos registrado en YPF en aquel entonces, y ahí tenemos una sociedad en la que el operador es Equinor, y estamos con Shell también, que fue la tercera compañía que ingresó al bloque. Estos bloques que son tan grandes y las erogaciones, como dije al inicio, son tan elevadas, es necesario disponer, digamos, de experiencia internacional, no porque no podamos hacer un pozo exploratorio, porque eso sí podemos hacer, pero se necesita de un capital para abordar proyectos que tienen mucho riesgo de no ser exitosos, y así todo, erogar para perforar y para investigar. En el cuarto bloque, mirando el norte, es el CAN 114, ahí lo opera Equinor y estamos también 50-50 con YPF Equinor. En el sur, el MLO 123 es una sociedad con Total es el operador, Equinor e YPF somos socios, también es una sociedad de 3 compañías. Y en el 105-106 estamos esperando, son unos bloques que tenía Equinor al 100%, y que, bueno, el año pasado empezamos a abordar la posibilidad de incorporarnos porque nos gustan mucho esos bloques, y con CGC estamos uniéndonos, falta la aprobación de la Secretaría de Energía, que estamos esperando que salga. Pero este es el acreaje del dominio minero que tiene YPF en el offshore y que venimos impulsando hace muchos años. Lo que hicimos en este programa 23-24 fue cumplir compromisos, porque la ronda 1 era ingresar en bloques y ahí teníamos que comprometer actividad sísmica. En el caso del CAN 100, como no formó parte de la ronda, ahí pasamos lo que teníamos como compromiso a hacerlo, que era el pozo exploratorio, que es el Argerich. Con lo cual hicimos campañas de adquisición muy exitosas en el offshore norte, en aguas profundas, y en el offshore sur, en la cuenca austral. Están registrando, hay una pausa, pero vamos a continuar registrando en el AU 105-106, y en el offshore de Malvinas hubo recientemente una audiencia pública para la sísmica de esa área. Y la estrella es que este año perforamos el tan esperado y tan deseado proyecto Argerich X1, primer pozo de aguas ultraprofundas en Argentina. Tengo unas imágenes de las actividades. Esta fue una foto tomada cuando hicimos la actividad sísmica del CAN 102. Esto está tomado como mirando los streamers, que son esas, parecen como, no sé cómo llamarles, pero son como, no son sogas, obviamente, son como unos... bueno, no me sale la palabra, pero son streamers donde están los hidrófonos que registran. Para tener una idea de la envergadura de esta actividad, la longitud de los streamers son de 8 kilómetros, con lo cual en cada momento que se avecinaban tormentas, olas de 10 metros, teníamos que replegarlo, ir a puerto, volver. Esto fue una operación sumamente importante, muy silenciosa, porque la mayoría de la gente no sabía que eso se estaba haciendo en el mar, y fue realmente súper interesante seguirlo y muy agotador. Esta fue la primera actividad de registración sísmica costa afuera en Argentina, operada por YPF de los últimos 17 años. Acá me van a escuchar hablar de este tipo de década, más de década, casi 2 décadas, ¿no?, que no hacíamos registración sísmica en el mar argentino. Digo en el mar argentino porque habíamos hecho una en Uruguay,
no hace tanto, pero no en Argentina. Esto tuvo 59 días de operación, 6.600 kilómetros navegados, 140.000 horas hombre trabajadas y estuvieron más de 120 personas involucradas. 6 biólogos a bordo con avistajes permanentes. Teníamos una familia de tortugas y cachalotes, o sea, teníamos unos amigos que nos seguían todo el tiempo y teníamos que parar la actividad para que se vayan, y eso era parte de lo que hay que hacer para preservar la fauna marina. 0 incidentes ambientales, 0 incidentes de seguridad. Estamos esperando el dato para interpretarlo y ver qué tenemos en el CAN 102. Hay mucha expectativa interna en nuestro equipo. Este es el Valaris 17, el pozo que el drill ship, el barco que perforó el Argerich. Es un barco de 230 metros de largo y 36 metros de ancho, tiene un calado de 11 metros y capacidad de perforación, puede perforar a profundidades de agua de 3.600 metros. Y esto es muy importante porque cualquier actividad que hagamos de ahora en más, luego de este proyecto Argerich, va a ser la profundidad de agua en la que vamos a estar. Más de 3.000 metros es donde seguramente vamos a ir en los próximos pasos. Este barco tiene un posicionamiento dinámico porque hubo tormentas, hubo mal clima y sin embargo el barco siempre estuvo posicionado en el mismo lugar, moviéndose muy poco. Tuvimos 2 barcos suppliers de apoyo permanentemente que tardaban 18 horas en llegar desde el puerto de Mar del Plata hasta el barco, 2 helicópteros que tardaban 1 hora y media también, 1 hora y media en llegar desde la base de Mar del Plata, 210 tripulantes, 56 días de operación. Este pozo estuvo a 1.527 metros de agua y llegamos a una profundidad total de 4.050 metros, es decir, atravesamos 2.500 metros de roca. Hago la mención porque en los medios salió otro dato, pero este es el real. Más de 400 personas involucradas en este proyecto que duró 56 días. 0 accidentes e incidentes ambientales, 0 accidentes e incidentes de seguridad. Eso, la verdad que fue una operación muy prolija, muy acordada con los tiempos que teníamos planificado. Realmente se pudo hacer exactamente como estaba planificada. Estos proyectos tienen costos de más de 100 millones de dólares. Y eso es importante decirlo porque, ahora haciendo un zoom en el norte y poniendo un poco foco en donde estamos, este play, como le llamamos nosotros, que fuimos a testear, una característica muy particular del subsuelo, tenía una chance de ocurrencia del 20%. En áreas de frontera, que significa que son cuencas que no tienen producción de petróleo, y no sabemos si hay petróleo inclusive, 20% es elevado. Y les cuento que antes de los descubrimientos en África, que hubieron en el que se anunciaron en el 2022, la chance de ocurrencia era más baja, era 18%. Al haber descubierto del lado africano, dijimos, hay roca madre, esto estaba unido, luego les voy a mostrar una imagen, entonces nos bajó un poco el riesgo y la chance de ocurrencia subió a 20. La verdad que no encontramos acá roca madre todavía, y sí encontramos un reservorio espectacular de muy buena calidad, es decir, había unas arenas que si hubiese habido petróleo dando vueltas se iban a cargar, pero el petróleo no llegó, con lo cual el sistema petrolero, como le llamamos los geólogos, no lo pudimos probar. ¿Es un problema? Bueno, teníamos ganas de descubrir en el primer pozo de frontera, no había ejemplo mundial que se descubra en el primer pozo, pero no nos desalienta, esto es un dato, para los geólogos esto es apasionante, tener un dato que pueda decirnos qué teníamos en la sísmica, porque la sísmica es un método indirecto, para nosotros es lo que nos mueve todos los días a trabajar. Y la verdad que toda la información que vamos a sacar de ese pozo nos va a permitir decir, muy bien, alrededor de este pozo hay 11 kilómetros cuadrados que ya no exploro más, porque ya sé que ahí no hay petróleo, pero solamente eso es lo que me desactiva o lo que me impacta, si quieren, en cuanto a todo el offshore. 11 kilómetros que, por lo menos en esa área, sé que no hay petróleo, pero puedo moverme a cualquier otro lado. Con lo cual es un dato que nos va a permitir tener un modelo de subsuelo geológico mucho más preciso. Por eso, a nosotros, sí, la noticia de no haber encontrado los rastros que esperábamos, les digo que nos quedamos toda la noche esperando el pozo, mirándolo cómo se perforaba desde la oficina, pero dijimos, bueno, tenemos dato, el próximo va a ser mejor, o el otro.
pero eso es lo que nos va a mantener activos a futuro. Un poco de información del pasado. Argerich X1 es el primer pozo que se perforó en la cuenca de Colorado y Salado. Ahí están un poquito las envolventes en el mapita de la derecha de lo que es cuenca de Colorado, enfrente, digamos, en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, y Salado ya ahí cerca de la bahía de San Bromón. En 27 años, este es el primer pozo que perforamos en estas latitudes en los últimos 27 años. ¿Y qué digo con esto? En el mundo, las compañías y los países que exploran su offshore, su costa afuera, tienen campañas sostenidas, y así es que han descubierto grandes volúmenes de petróleo y gigantes en el mar. Petrobras, Namibia, Noruega, Guyana. Después tengo un mapa para mostrarle eso. Pero acá tuvimos como un parate. El 97 es el último pozo que perforamos en la cuenca de Colorado. Y fíjense, ahí están puestas las décadas de cuando hicimos las campañas. Al principio de la década del 60 estábamos muy cerca de la costa, luego nos fuimos alejando, década del 70 nos animamos a ir un poquito más, y el 90 nos fuimos ahí en el límite de la plataforma continental, casi bajando al talud, pero no lo tocamos el talud. El Argerich está exactamente sobre el talud continental. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, hay otro dato que pusimos ahí, que en Argentina se perforaron solo 10 pozos, es muy poco. Esto habla de la inmadurez exploratoria, le llamamos inmadurez porque hay poca información y poca actividad, de los últimos 20 años. En 20 años, el avance tecnológico en la industria offshore es monumental. Los avances tecnológicos en 20 años que hizo Petrobras, que genera su propia, desarrolla, ¿no?, tecnología, es increíble. Con lo cual, esto nos pone en un lugar de seguir caminando, seguir para adelante, seguir explorando y no tener pausas, porque en la pausa, el último pozo que hicimos fue el Malvinas X1 en el 2011, por ejemplo. Eso que ven las envolventes verdes son las áreas de sísmica 3D que tenemos en el offshore argentino. Y si uno compara con la sísmica que hay en los países que han descubierto, es realmente muy diferente. Acá debemos tener cerca de, en todo el offshore argentino, este año registramos, entre el año pasado y este, vamos a hacer 11.000 kilómetros de sísmica 3D. Parece un número enorme, pero por ejemplo Guyana tiene 150.000. Es un poco para órdenes de magnitud, para tener presente. ¿Cuáles son los próximos pasos? 25 en adelante, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo actualmente es calibrar toda la información de subsuelo, la sísmica, con todos los datos que tenemos, tener una estrategia de desrisqueo, es decir, cómo bajamos el riesgo al próximo pozo que hagamos, y continuar un plan exploratorio. Con lo cual estamos trabajando desde el minuto 1, desde que se terminó el pozo, en analizar en qué falló para que el próximo tener mucho más acotado eso. ¿Garantía de que el próximo sea exitoso? No tenemos, pero vamos a acercarnos, nos vamos a acercar cada vez más. Si una chance es de un 20%, casi que uno debería matemáticamente decir, bueno, si hace 5 pozos para que uno sea exitoso, ¿no?, por ejemplo. Esto es lo que pasa en el mundo. Y a mí me pareció importante, esto es una publicación internacional, ahí está el proyecto Argerich con una estrellita amarilla. Hoy el Atlántico Sur se lo visualiza como el momentum de la exploración offshore, porque hay muchos descubrimientos que están sucediendo en ambos márgenes, tanto del lado americano como del lado africano. Y fíjense que todos esos puntitos que ven ahí son todos los pozos de alto impacto que se van a perforar en el 2024. Nuestro pozo era uno de los proyectos de alto impacto. Son 36. Alto impacto significa que el volumen que va a investigar es muy elevado y que cambiaría sustancialmente realidades de los países que lo van a hacer. Es muy probable que si el 20%, que es un número casi, ¿no?, una regla que tenemos en exploración, alrededor de 7 pozos van a ser exitosos nada más, y algunos menos serán realmente volúmenes muy importantes, si es que lo hay. Con lo cual, fíjense que las campañas de exploración no cesan, hay que seguir explorando para poder encontrarlo. Y fíjense que del lado africano hay muchos puntitos negros, y esos son todos los pozos que se van a hacer este año, porque hubieron los descubrimientos del 2022, fueron realmente
muy, muy importante. Como estos márgenes estuvieron unidos, y permítame que como geóloga les muestro la imagen que es un color hinche, pero ese es el cómo correlacionan los dos márgenes, eso estuvo hace 120 millones de años unidos. Lo que es el segmento austral, que es lo que básicamente abarca sur de Brasil, Argentina, Uruguay y Namibia, ¿no? Todo lo que es Namibia, fíjense cómo correlaciona. Los últimos descubrimientos más importantes que han sucedido se produjeron en Namibia. Y eso es lo que nosotros queremos correlacionar y buscar de este lado. Por eso tantas compañías internacionales, lo que le llamamos las majors, están tan interesadas en el margen uruguayo y argentino. Todas las rondas licitatorias de la cuenca de Pelotas, que es del sur de Brasil, la cuenca de Punta del Este de Uruguay y las cuencas, bueno, la nuestra de la ronda 1, todas tienen los bloques adjudicados a compañías internacionales de primera línea. Es decir, tenemos que encontrarlo, no sabemos en qué número de pozo lo vamos a hacer, tenemos que seguir investigando y eso es un consenso de la industria en general. Y fíjense, bueno, un poco lo que poníamos ahí era los descubrimientos de Brasil, el presal, son volúmenes exorbitantes donde producen miles, digamos, billions, ¿no? O sea, millones de barriles día, YPF produce 255.000 barriles día en el Q1, eso es lo que está publicado, para tener órdenes de magnitud y de comparación. Esto también es geológico, pero a mí me gusta poner una imagen porque habla más que lo que yo pueda explicarles. Estos son los dos márgenes, el africano, en la cuenca de Orange en Namibia, y el argentino. Esa es la correlación. Graf y Venus, que son esos dos pocitos, esas dos, lo que se ve a la derecha, son los dos pozos descubridores de África. Y el Argerich es el que fuimos a ver nosotros. Claramente lo que íbamos a investigar, el arreglo en el subsuelo era distinto. El próximo paso es poder replicar lo que se vio en África, donde lo podemos encontrar del lado argentino. Probablemente va a estar a profundidades de agua mayores a 3.000 metros. Eso lo tenemos muy claro porque ese tipo de configuración en la sísmica está en zonas muy profundas en nuestro margen atlántico. Pero nos mantiene activos. Lo insisto porque que un pozo no haya descubierto y se haya clasificado como seco, que es como se dice en inglés, dry hole, esto no significa de que se detiene una actividad por un pozo cuando el área prospectable, los kilómetros cuadrados prospectables en Argentina son de 600.000 kilómetros cuadrados. Este pozo solamente desactiva 10 kilómetros cuadrados. Órdenes de magnitud. Y por último, y antes de terminar, quería compartirles una publicación actual de Rystad que, bueno, esto es un ejemplo de las erogaciones planificadas para el 2024 de las principales compañías del mundo que exploran el offshore. Lo que ven ahí es, cada columnita muestra, lástima que no se ve en la pantalla, pero por lo menos, sí, ahí se ven bien las erogaciones en el orden de 1 billón, ¿no? 1.000 millones de dólares se invierten en exploración. Bueno, Shell se va de escala, tiene muchas más inversiones. Y todo lo que está resaltado en verde son las inversiones que se van a hacer, fíjense, en África y en Sudamérica, justamente en este corredor virtuoso de descubrimientos que tenemos, desde Guyana, pasando por Brasil y en el lado africano, en todo lo que es Namibia. Lo que queda por descubrir de todo este conglomerado de regiones es en Uruguay y en Argentina. Y fíjense lo que sucede, lo que está pasando en el mundo con la exploración. Si miran el cuadro de la derecha, lo que se ve en azul oscuro son las inversiones, el porcentaje que se invierte en aguas ultraprofundas. Las compañías están yendo a explorar el offshore en el mundo. El 43% de las inversiones en exploración están destinadas a aguas ultraprofundas, que es más de 1.500 metros de profundidad. El 35% está destinado a las aguas profundas, con lo cual allí ya estamos en un 80% de inversiones en offshore. Y Chevron, si ustedes fíjense la columnita de Chevron, que justamente en la parte del Atlántico tiene poca inversión, porque en realidad ellos invierten mucho en los no convencionales, y cuando vemos el naranja en el gráfico de la derecha dice onshore 14%, principalmente Chevron. Aquellas compañías que tienen no convencional justamente
invierten ahí, pero la industria a nivel global se está volcando a explorar el offshore en el mundo. Con lo cual eso nos ubica en perspectiva, ¿no? Hoy nosotros tenemos la plataforma marina más extensa del mundo inexplorada, con lo cual tenemos vaca muerta y tenemos un offshore por explorar y por seguir explorando, con lo cual creo que tenemos en nuestra región, en nuestro país, las grandes oportunidades es simplemente tomar las decisiones, ¿no? Y finalmente, bueno, toda la actividad que hicimos, 23-24, donde adquirimos sísmica, hicimos un pozo, estamos planificando también el futuro. Esto fue realmente una experiencia muy importante para YPF y para el país y para la provincia también, porque tuvimos una colaboración realmente muy importante. Nos facilitaron todo para poder hacer una operación impecable. Y acá se necesita sumar esfuerzos, no solamente de las autoridades, sino de las compañías y también de las compañías internacionales que empiecen a identificar cuáles son los desafíos que tenemos en el país en adelante para poder venir e invertir grandes volúmenes y asumiendo grandes riesgos. Esta es la forma que podemos generar, con este pozo lo que hicimos fue generar como una base, ¿no? Es construir una base para el futuro. Un poco lo hablábamos antes de la reunión. ¿Cuándo viene ese futuro? ¿Cuándo lo planificamos? ¿Cuánto antes tenemos que estar preparados para lo que pueda venir? Hoy las compañías en el mundo, Petrobras por ejemplo y Guyana, tienen récord de desarrollo y puesta en producción. El offshore es, una vez que se descubre, se hacen un montón de pozos, alrededor de 20 pozos, todos juntos, y luego de que se perforan todos, se los pone en producción. Es un modelo de negocio con capital intensivo al inicio y luego se recupera, con lo cual esa curva, ese full cycle de descubrir hasta el primer petróleo, históricamente fue de 10 años. Guyana lo hizo en el 2015 en 5. Descubrieron en 2015, 2019 estaban produciendo. Brasil tiene el desafío, súper desafío de hacerlo en 3 años. Hoy no lo está haciendo, ¿no? Pero en 3 años. Entonces, hay algo de aceleración, hay algo de eficiencia, tecnología, de know-how, de conocimiento, de curva de aprendizaje, que podemos capitalizar y no tener que esperar tantos años en el caso que descubramos para tener un retorno y tener el primer petróleo del offshore argentino. Bueno, muchísimas gracias, eso era lo que quería compartir. Bueno, Fernanda, muchas gracias. En mi caso, que soy analista de las cadenas de valor, me iluminaste un montón, te agradezco mucho, fue una masterclass para mí. Espero que los demás también lo hayan disfrutado y valorado como lo hicimos nosotros. En nombre de Jessica Aspis, directora provincial de Planificación Portuaria, y en el mío, Matías Remes-Lanikov, director provincial de Control de Gestión Portuaria, le agradecemos su presencia y los esperamos en las próximas mesas, creo que son 11:30, ¿no? 11:30. Gracias. No tengo micrófonos. Perdón, sí hay mucha diferencia. Traer un barco perforador te sale, no sé, $1 millón por día tenerlo en el mar, está por encima de $100 millones, bastante más por encima, y un pozo en el onshore depende si es un pozo no convencional o convencional, si es exploratorio, si es de desarrollo, pero es sustancialmente mayor. Un pozo exploratorio te puede salir $20 millones en tierra, y en el offshore son 150, más o menos. O sea que realmente y en tierra hoy estás explorando cuencas productivas donde conoces muy bien el subsuelo y tenés más chance de tener éxito. El offshore es frontera, con lo cual explorar, invertir eso, sabiendo que tenés altas chances de no encontrar, es todo el desafío que impulsamos internamente. Pero ese es el orden de magnitud. No, de nada. Bueno, ahora sí damos el cierre final porque tenemos otra mesa que nos sigue, así que gracias a todos.